Nos vamos a la siguiente entrevista de esta mañana. Queremos seguir recabando visiones respecto a los efectos de los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno y estamos en contacto a esta hora de la mañana con el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz. Alcalde, bienvenido a CNN Chile Radio. Muy buenos días, Sebastián. Gusto saludarle y saludar también a toda la audiencia que nos ve y escucha también. Igualmente, un saludo ahí a Talca también. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Alcalde, bueno, lo hemos conversado en los últimos días, el anuncio hecho por el gobierno de este recorte del presupuesto en el ámbito de la salud, cercano al 2,5% del presupuesto de esa cartera, va a tener también efectos desde el punto de vista de la gestión municipal. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de lo que podría significar para Talca en particular, por ejemplo, este recorte, alcalde? Bueno, sin lugar a dudas que todo recorte siempre afecta el buen funcionamiento de los distintos servicios públicos. Pero nos reunimos durante la semana con el delegado presidencial y con el director de salud también de la región del Maule y nos explicó bien en qué consistía el recorte. Una parte importante se va al Hospital Regional de Talca, son alrededor de 1.500 millones. Ahí nos desglosaron un poco en qué se iba a afectar. Y a lo que dice relación con la atención primaria son alrededor de 451 millones. Nosotros tenemos un presupuesto aproximado de 50.800 millones de pesos. Esto representa como el 0,9%. Y específicamente se nos estarían recortando unas comisiones por adquisición de medicamentos en Senabas y algunos proyectos de mejoramiento de la atención primaria. Mire, en lo particular, como lo decía al comienzo, todo recorte obviamente produce un perjuicio. Esto no nos afecta tan significativamente a nuestra comuna. Estamos trabajando también coordinadamente con el gobierno central a través de la ministra Meito Malí para ver algunos mejoramientos de infraestructura, que es lo que más nos aqueja. Pero igual esperamos poder trabajar durante el año porque también tuvimos un problema importante con el per cápita, que es lo que nos sostiene a los municipios de la atención primaria. Y Claro. tuvimos un reajuste entre el año 2025 y 2026 del 1,1% y tuvimos una inflación del 3,5%. Y usted sabe, los sueldos y los demás, los insumos y los costos operacionales se reajustan y no saben de recorte. Entonces ahí tenemos un problema importante y esperamos poder trabajar con el gobierno durante este año 2026 para mejorar las condiciones del per cápita. Claro, alcalde, entonces en base a lo que usted nos dice, claro, el recorte en términos porcentuales para el presupuesto total no sería tan grande, pero de todas maneras ya se da en una situación bien estrecha y donde los recursos siempre son limitados en materia de salud. En ese sentido, el delegado presidencial, Juan Eduardo Prieto, ¿les planteó alguna alternativa para compensar estos menores ingresos, por ejemplo, que habría en salud? No, mire, tuvimos en la reunión que sostuvimos con los 30 alcaldes de la región del Maule, se nos explicó en qué consistían los montos y se va a generar una mesa de trabajo. Yo quiero también valorar porque es bueno tener certeza para generar una buena administración. Como lo decía al comienzo, 450 millones que igual significa, o sea, igual para nuestro presupuesto total pasa a ser marginal, pero igual es importante y yo creo que tenemos que buscar mecanismos de compensación. Como lo decía recién, nos hemos reunido con la ministra Chomalí y la verdad es que nosotros tenemos deficiencias de infraestructura. Y ahí estamos trabajando con recursos propios, pero esperamos también aportes sectoriales que serían de mayor cuantía, alrededor de 10.000 millones de pesos para un nuevo centro de salud. Entonces, ahora, lo que no se entiende, si trabajamos alcalde, colaborativamente. Lo que no entendí muy bien es si es que se instruye un recorte de presupuesto que para el municipio de Talca significaría 450 millones menos, ¿cómo el Ministerio de Salud podría al mismo tiempo generar esas compensaciones? ¿O tiene que ver más bien con un asunto de gestión? No, las compensaciones, no nos hablaron de compensación en el corto plazo. Yo estoy hablando un poco, cuando hablo de mejoramiento de infraestructura, estamos viendo en convenios de programación que podrían ser inversión 2027-2028. Lo mismo me refiero yo con el tema del per cápita. Eso tienen que ser conversaciones dentro del año. Perfecto. Para mejorar el per cápita para el próximo año. Yo creo que este año sería difícil de entender que se rebaje por un lado para subir otro. Yo creo que no tiene mucho sentido. De acuerdo. Es un recorte igual, y eso hay que decirlo con todas sus letras, que a nosotros en lo particular no nos impacta tan drásticamente, pero igual los recortes generan un problema en la gestión, eso es indudable. Sí. Pero vamos a trabajar colaborativamente en mesas de trabajo para ver cómo enfrentamos de mejor manera el año 2027 y por eso creemos fundamental que el per cápita al menos crezca en lo que va a crecer, o sea, en la inflación, para que tenga
o por lo menos se netee, se compense. Claro. Y ojalá un crecimiento real efectivo y también ver los mejoramientos de infraestructura, que nosotros tenemos bastantes deficiencias en distintos puntos de nuestra comuna. En lo Estamos... puntual, estos 450 millones, como lo dije recién, Sí. van puntualmente, se nos explicó, a rebajar unas comisiones que se pagaban en Senabas, y ahí hay un tema de gestión, pero los otros son programas de gestión local y otros programas también menores que existen en la comuna. Hoy día Estamos... esos programas no se van a ver afectados porque tenemos ¿Alcalde? una situación de caja importante, perdón, Ujú. Sí. y darle la tranquilidad a la comunidad que no va a haber ningún programa que se va a ver afectado más allá del Eso, recorte que viene desde el Ministerio. eso le iba a preguntar. Estamos conversando con el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz. En ese sentido, desde el punto de vista de la atención que reciben los habitantes de la comuna, ¿no habría una afectación directa entonces? Porque, y se lo pregunto así de específico, porque otros alcaldes a lo largo del país han planteado que esto va a tener repercusiones. Atenciones de los CEFAM en horarios reducidos, esperas más largas, etcétera. No, bueno, nosotros estamos en condiciones de absorber esta rebaja. Ya. Insisto, siempre los recursos son insuficientes y tenemos múltiples necesidades. Nos plantean necesidades de más especialistas, nos plantean necesidades de más centros y bueno, eso tenemos que trabajarlo colaborativamente con el gobierno central a través del Ministerio de Salud. Ujú. Pero en lo particular, esta rebaja puntual, que igual no deja de ser importante, 450 millones, nosotros vamos a destinar los recursos para que los programas que se vean afectados sigan continuando normalmente. Ajá. Alcalde, ahora hablemos de otro tema y otra medida que también va a generar un efecto desde este punto de vista, o que podría hacerlo en el caso de Talca. Y tiene que ver con el proyecto de reconstrucción y la medida que busca eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores de 65 años para su primera vivienda. Esto va a significar menores recursos para el Fondo Común Municipal, que el gobierno dice se van a reponer por otra vía, pero también podría significar un perjuicio para los mismos municipios, porque hay fondos que reciben directamente, no solo los que vienen por el Fondo Común Municipal. ¿Cuál es el caso de Talca en particular? Sí, bueno, nosotros, impuesto territorial es un aporte importante por parte del gobierno central. Si bien acá los beneficiarios son un porcentaje, porque son los mayores de 60 años que pagan contribuciones, pero igual eso nos va a generar un impacto importante. Esto es mucho más grande que lo que ocurre en salud. Ajá. Y se nos dijo en una reunión que sostuvimos con el presidente que en el corto plazo esto se estaba buscando una compensación vía ley de presupuesto, pero son artículos transitorios. Nosotros queremos una compensación permanente Ujú. y creemos que eso sí que tiene que compensarse 100% de manera permanente, porque es un ingreso muy importante. Se nos asignan mayores responsabilidades. Hoy día está en discusión la ley de seguridad para los municipios, pero que se nos da más atribuciones, pero no viene acompañada de recursos. Y así nos pasa en educación, nos pasa en muchas áreas de responsabilidad, donde se nos endosan a los gobiernos comunales responsabilidades sin recursos. Entonces, es fundamental, más allá de lo legítimo que puede ser la eliminación de las contribuciones para los adultos mayores. Sí. Este es un ingreso demasiado importante para muchos municipios del país y creo que hay que buscar mecanismos de compensación permanentes. No pueden ser a través de ley de presupuesto, tiene que haber una modificación a la ley de rentas municipales, no sé, que permita un ingreso equivalente a lo que se nos va a disminuir a cada municipio. ¿Cuánto dejaría de recibir el municipio de Talca, por ejemplo? No tenemos el cálculo efectivo, pero se nos dijo, hay unas tablas. Nosotros recibimos un aporte significativo de impuesto territorial, alrededor de 15.000 millones, pero de esos 15.000 millones no todos van a ir a exhibición Claro. porque son los mayores de 60 años, pero creemos nosotros que va a andar en el orden de los 2.000, 2.500 millones de pesos, que igual es una cifra no menor. Eso aproximadamente, no tengo el dato exacto, pero aproximadamente podría ser un monto equivalente a esa suma. Ujú. Entonces Ahora, es un aporte significativo para toda la labor que desarrollamos diariamente en la comuna. por supuesto. Ahora, alcalde, este fin de semana, Sebastián Figueroa, que está trabajando en la Subdere, planteaba en una entrevista con el diario La Tercera que de todas maneras el gobierno lo que buscaría es reponer los recursos en el Fondo Común Municipal, que se dejen de percibir por esta exención de contribuciones, pero para los municipios en particular, lo que dejen de recibir, no habría una compensación concreta ni tan clara. Y él lo planteaba en esos términos, decía que se iban a buscar algunos ajustes, pero parecieran ser cosas menores. ¿Es posible que se sostenga, en el caso del municipio de Talca en particular, sin esos 2.000 o 2.500 millones de pesos que perciben actualmente por este ítem?
No, imposible. Mire, yo se lo mencionaba recién, nuestra situación de salud primaria es buena, pero por ejemplo tenemos un problema en educación, y ahí estamos esperando el traspaso a los SLEP, y nosotros ya aportamos durante el año 2025 4.000 millones del presupuesto municipal. Si le sumamos 4.000 a 2.500 y así, y las obligaciones siempre van aumentando, como Ajá. la discusión que estamos ahora con la ley de seguridad municipal, la verdad es que se nos complejiza bastante el accionar municipal. Así es que esperamos que sea un aporte permanente. Yo desconozco cuál es el mecanismo del Fondo Común Municipal, porque uno podría decir, ¿sabe qué? Del 62,5 de los permisos de circulación va a aportar menos ahora, pero eso igual se redistribuye. Entonces, los números no mienten, los números son solamente uno. Entonces, ahí esperemos que no se nos vean dañados en el equilibrio las arcas municipales. O Bien. sea, que la compensación sea efectiva. No que se sube por un lado, pero se rebaja por otro y al final no quedamos en nada. Necesitamos mayores recursos. Mire, yo soy un alcalde, los alcaldes somos bastante regionalistas y apelamos a la descentralización, pero las políticas públicas sin recursos, la verdad es que no son descentralizaciones efectivas, así es que lo que más necesitamos son recursos para poder sacar adelante a nuestras comunidades. El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Alcalde, muchas gracias por su tiempo y la conversación. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenos días. Gracias.